Empecemos primero en definir qué es un plano. Es la unidad de menor medida del lenguaje audiovisual. El plano define el conjunto de fotogramas que se genera cada vez que grabamos y dejamos de grabar, generando una única toma. Tipos de planos que se utilizan en la prensa televisiva. Plano general. Abarca la figura humana entera, centrada y encuadrada, con aire por arriba y por abajo, de una forma armónica. La atención se centra ahora en la persona y el entorno prácticamente desaparece. Gran plano general. Es una filmación que abarca muchos elementos muy lejanos. En él los personajes tendrán menos importancia que el paisaje. Introduce al espectador en la situación, le ofrece descripción y le informa acerca del lugar y de las condiciones en que se desarrolla la acción. Plano americano. Toma a las personas de la rodilla hacia arriba. En televisión es uno de los planos que más se utilizan. Plano medio. Encuadra desde la cabeza a la cintura. Por ejemplo, una entrevista entre dos personas. Primer plano. Encuadre de una figura humana por debajo de la clavícula. Los rostros llenan la pantalla. En televisión es muy utilizado en las entrevistas, cuando se busca acercar las emociones del entrevistado al espectador. Plano detalle. La fotografía recoge un detalle particular de la escena, sin que necesariamente aparezca el rostro de la persona. Con este tipo de encuadres pretendemos resaltar zonas de la imagen que podrían pasar inadvertidas. Plano sobre el hombro. Cuando se toma a dos personas en diálogo, una de espaldas y otra de frente. Este plano se utiliza habitualmente en entrevistas, donde el entrevistador tiene un especial protagonismo. Plano subjetivo o punto de vista. Cuando la cámara sustituye la mirada de un personaje. Este tipo de plano se utiliza especialmente en programas de investigación. Tipo de ángulo de cámara que se utiliza en la prensa televisiva. Plano frontal. También llamado plano normal o plano neutro. El ángulo de la cámara es paralelo al suelo y delante del sujeto que se está grabando, a la altura de los ojos. Tipos de movimientos de cámara que se utilizan en la prensa televisiva. Existen dos tipos principales de movimiento de cámara: físicos, donde solamente se desplaza la propia cámara, y ópticos, donde la cámara no se mueve, lo hace el foco. Entre los movimientos físicos tenemos aquellos en los que la cámara se mueve sobre un propio eje. Se mueve la cámara pero no el soporte. Se llaman de forma general panorámicas. Para entender este tipo de movimiento es semejante al que haríamos con la cabeza, sin mover el resto del cuerpo. Panorámica horizontal. La cámara gira sobre el propio eje de un lado a otro. Para entender este movimiento, podemos pensar en una escena en la que la cámara nos presenta un escenario, haciendo un recorrido de derecha a izquierda. Entre los movimientos ópticos hablamos de la manipulación de la distancia focal. El más conocido es el zoom, también denominado traveling óptico, que se realiza con cámaras de objetivos variables o zoom, que siempre ha de utilizarse como una herramienta para el encuadre previo a la grabación, permitiendo que los objetos se acerquen o se alejen sin tener que desplazar la cámara. Hay que destacar que un zoom nunca cumple la función de un traveling. Transmite valores distintos, ya que su impresión óptica es diferente. Zoom in. El zoom de acercamiento cierra el ángulo del lente, reduce el ángulo de visión y aumenta el tamaño de la imagen. Disminuye la profundidad de campo, desenfoca el fondo y acerca el fondo al primer término. Zoom out. El zoom de alejamiento amplía el ángulo de visión, abre el ángulo del lente y disminuye el tamaño de la imagen. Amplía la profundidad de campo, no desenfoca el fondo y aleja el fondo del primer término.